La criptozoología es una disciplina que navega entre la ciencia y el mito. Busca y documenta criaturas que la biología niega, pero la historia insiste en recordar. Desde las aguas profundas hasta las montañas más antiguas, los hombres han jurado ver lo imposible. Hoy descenderemos el iceberg de los seres más extraños y aterradores del planeta. Desde la superficie, donde viven las leyendas más conocidas, hasta las profundidades, donde el miedo se vuelve inhumano. El primer escalón de este viaje pertenece al monstruo del lago Ness, un lago oscuro, profundo, cubierto por una niebla casi permanente. En Escocia lo llaman simplemente Nessie. Su nombre basta para despertar un silencio ancestral. En 1933, un matrimonio afirmó haber visto algo enorme moviéndose bajo las aguas. Lo describieron con un cuello largo, una cabeza pequeña y un cuerpo tan grande que desplazaba las olas como un barco. Así nació la leyenda moderna. Los periódicos de la época lo llamaron la bestia del abismo escocés. Un titular que cruzó océanos y extendió el miedo como una ola invisible. En pocos días, el lago Ness se convirtió en un centro de peregrinación para cazadores de misterios y de verdades que tal vez era mejor no encontrar. Comenzaron a surgir testimonios en masa. Una pareja juró haber visto una criatura inmensa deslizándose por la superficie antes de desaparecer entre la niebla. El silencio que quedó después era ensordecedor. Algo allá abajo respiraba. Algo demasiado antiguo para ser comprendido. En 1934, el mundo se detuvo ante una imagen. Una fotografía en blanco y negro mostraba un cuello largo emergiendo del agua. Fue llamada la foto del cirujano. Durante décadas se convirtió en el ícono del misterio, la prueba que muchos querían y que otros temían. Pero la verdad tiene el extraño hábito de cambiar de forma. Décadas después, la imagen fue desenmascarada como un engaño, un truco con madera y alambre. Aún así, algo permaneció. Los relatos continuaron, más intensos, más detallados. La leyenda seguía viva. Expediciones armadas con sonares, drones y submarinos rastrearon el lago durante años. Ecos metálicos y sombras moviéndose en las profundidades fueron registrados, pero nunca explicados. Los científicos escucharon sonidos parecidos a latidos. El lago palpitaba. En 2018, un equipo recogió muestras de ADN del agua. El resultado fue desconcertante. Rastros genéticos de algo desconocido, grande, vivo y presente. Ninguna explicación oficial fue dada. El lago Ness, hasta hoy, sigue mirando de vuelta. Los bosques del noroeste americano guardan un secreto similar. Cazadores y excursionistas hablan de un ser gigantesco cubierto de pelo, con pasos tan pesados que hacen vibrar la tierra. Lo llaman Bigfoot, el pie grande. Las primeras historias provienen de los pueblos nativos. Para ellos, era un guardián de la montaña, una criatura entre el hombre y la naturaleza. Los colonos, en cambio, lo vieron como una amenaza, un vestigio del pasado que se negó a desaparecer. En 1967, una filmación cambió todo. Dos hombres captaron con una cámara de 16 milímetros una figura caminando erguida entre los árboles. El video, analizado 1000 veces, nunca fue refutado del todo. La mirada del ser era humana. A miles de kilómetros, en las montañas del Himalaya, existe otro testigo del frío y del miedo, el Yeti. Las huellas aparecieron primero en la nieve, enormes y solitarias. Luego, los relatos, un gigante blanco que observa desde las alturas. Los monjes lo llaman Migo, el que no pertenece a este mundo. Su rugido se confunde con el viento y su sombra con la tormenta. Algunos dicen que el Yeti es un espíritu antiguo, otros que es la prueba de una especie olvidada.
Las expediciones de los años 50 encontraron pelos, huellas y huesos, pero nada concluyente. El misterio del Yeti permanece, tan helado como las montañas que lo esconden. Del hielo pasamos al fuego, el Leviatán. En los textos bíblicos es descrito como una serpiente gigantesca, un monstruo marino tan poderoso que solo Dios podía contenerlo. Su cuerpo era el caos, su aliento, fuego. Para algunos, el Leviatán era real, un recuerdo ancestral de criaturas que los mares devoraron con el tiempo. Tiburones colosales, ballenas primordiales, monstruos que el hombre apenas alcanzó a imaginar. En el siglo XVIII, los marineros escandinavos comenzaron a hablar de otro coloso, el Kraken, un titán de los mares del norte, con tentáculos capaces de alcanzar el cielo. Cuando emergía, el mar hervía y el viento se detenía. Los barcos desaparecían sin dejar rastro, cuerdas partidas, mástiles arrancados y el océano tranquilo después, como si nada hubiera ocurrido. El Kraken lo tomó, decían los marineros mirando al vacío. Los mapas antiguos marcaban regiones desconocidas con una frase en latín: Hic sunt dracones. Aquí hay dragones. No era metáfora, era advertencia. En esas zonas, decían, el mar no perdonaba. En 1857, un cuerpo gigantesco fue encontrado en las costas de Islandia, una criatura con tentáculos del tamaño de torres. El mundo lo llamó la prueba del Kraken. Por primera vez, mito y realidad se tocaron. El Leviatán y el Kraken representan más que monstruos. Son símbolos del caos, del miedo que sentimos ante lo desconocido. El mar, incluso hoy, sigue siendo un espejo del abismo. En América, otro ser habita el límite entre mito y carne. Lo llaman chupacabras. Su nombre nació en los 90, pero su sombra es mucho más antigua. En 1995, los granjeros de Puerto Rico comenzaron a encontrar animales muertos, sin una gota de sangre, con perforaciones precisas en el cuello. Algo drenaba la vida de sus presas sin dejar rastro. Los testigos describían una criatura del tamaño de un perro delgado, piel grisácea, espinas en la espalda y ojos rojos como brasas. Algunos decían que saltaba, otros que volaba. Los ataques se multiplicaron en toda América Latina. México, Chile, Brasil, siempre los mismos signos: cuerpos intactos, drenados y un silencio pesado en el aire. Los científicos culparon a coyotes enfermos, a virus, a histeria colectiva. Pero ninguno de esos animales deja heridas limpias y simétricas. Algo no encajaba. En 1997, el ejército de Puerto Rico investigó los casos. Encontraron marcas profundas en el suelo, como si algo metálico hubiese aterrizado. Los informes desaparecieron semanas después. El chupacabras no era solo una leyenda, era una advertencia, una prueba de que no todos los monstruos nacen en la naturaleza. Algunos son creados. En los pantanos del noreste de Francia, los campesinos susurraban el nombre Welch, un ser cubierto de plumas y escamas, con pico curvado y ojos reptilianos. Decían que su grito anunciaba la muerte. Descrita como un cruce imposible entre gallina y dragón, la Welch nacía, según las leyendas, de huevos de serpiente incubados por el aliento del diablo, una aberración viva. Cazadores desaparecían en la niebla. Solo quedaban rastros circulares y plumas negras. En los registros antiguos se decía que la tierra huele a azufre cuando Welch se arrastra. En Australia, otro guardián acecha los ríos y pantanos, el Bunjip, espíritu del agua, mitad bestia, mitad pesadilla. Los pueblos aborígenes lo mencionan desde hace milenios. Sus rugidos nocturnos hacen vibrar el agua. Pescadores aseguran sentir el suelo moverse bajo los pies. Quien ve al Bunjip no sobrevive para contarlo. En 1847, un periódico de Sydney informó sobre el hallazgo de un cráneo de origen desconocido
junto al río Murrumbidgee. Las autoridades lo ocultaron. Un científico anónimo escribió: "No pertenece a ninguna especie conocida. Los ancianos aborígenes creen que el bunyip castiga a los que contaminan las aguas sagradas. Cuando emerge, el aire se espesa y la noche se vuelve absoluta. El silencio lo precede. En los Alpes, entre Suiza y Austria, un monstruo se desliza entre la nieve, el Tatzelwurm, mitad gato, mitad serpiente, con ojos que brillan en la oscuridad. Los pastores cuentan que exhala veneno y deja marcas quemadas en la piedra. Su rugido parece un silbido humano. Dicen que mirar sus ojos es perderse para siempre en las montañas. En el siglo XIX se registraron ataques reales. Un hombre fue hallado mutilado junto a una cueva. A su lado, huellas derretidas sobre la roca, como si el monstruo hubiera quemado el suelo al pasar. En las selvas de Indonesia, los aldeanos hablan en voz baja del arum, un murciélago gigantesco con rostro de primate, ojos brillantes y un grito que corta la noche. Se dice que su sonido puede volver loco a quien lo escucha. El arum vive en las cavernas más profundas de Java, saliendo solo al anochecer. Los cazadores relatan que antes de su ataque, el aire se llena de un zumbido casi humano. Luego, silencio. Los científicos que intentaron capturarlo nunca regresaron. Sus equipos fueron hallados destrozados, con marcas de garras de más de 20 centímetros. Ningún animal conocido deja huellas así. En los bosques de Ohio, una leyenda más reciente perturba la calma. Se trata de los Melon Heads, los cabezas de melón, humanos deformes, con cráneos desproporcionados y ojos vacíos. Dicen que son el resultado de experimentos médicos en hospitales abandonados. Niños que escaparon y se ocultaron en los bosques, alimentándose de animales y de viajeros imprudentes. En Connecticut, un grupo de excursionistas desapareció en 1983. Sus cámaras fueron encontradas, grabando figuras pequeñas moviéndose entre los árboles, con cabezas enormes que brillaban bajo la luna. El sheriff del condado declaró: "Las grabaciones son reales, pero no puedo decir lo que son". Desde entonces, nadie entra en esa parte del bosque después del anochecer. En Ohio, también se habla del hombre sapo de Loveland, un ser bípedo, con piel escamosa y manos palmeadas. Lo vieron por primera vez en 1955, bajo un puente, sosteniendo un objeto que emitía chispas. En 1972, un oficial de policía casi atropelló a la criatura en la carretera. Dijo que tenía ojos redondos y una boca amplia, y que saltó al río en segundos. Su informe fue sellado como confidencial. Los habitantes de Loveland aún aseguran escuchar croares metálicos cerca del río. Algunos dicen que no es un animal, sino un experimento escapado. En 1952, en Flatwoods, Virginia Occidental, algo descendió del cielo dejando una estela ardiente. De los árboles emergió una figura humanoide de casi 3 metros, con cabeza en forma de haz de picas. Llevaba una armadura metálica que emitía un resplandor verde y un silbido eléctrico. Los testigos hablaron de un olor ácido, como metal quemado. Uno de ellos quedó ciego por horas. La prensa lo llamó el monstruo de Flatwoods. Algunos creen que era un ser extraterrestre, otros una máquina viva enviada desde el cielo. Pero nadie olvida su mirada, ni el miedo. En las islas de Papúa Nueva Guinea se teme al ropén, una criatura alada similar a un pterodáctilo. Los aldeanos dicen que su cuerpo emite una luz rojiza que atraviesa la selva. Los misioneros del siglo XX lo describieron como un murciélago gigante con dientes afilados y cola con espinas. Cuando vuela sobre las aldeas, las antorchas se apagan por sí solas. Algunos científicos modernos creen que podría ser una especie prehistórica sobreviviente. Otros aseguran que es un espíritu maligno, mensajero de la muerte.
En Rusia, el lago Brosno guarda su propio demonio acuático, el dragón de Brosno. Desde el siglo XIII, pescadores desaparecen sin explicación en sus aguas. Se dice que la criatura tiene cabeza de cocodrilo, cuerpo escamoso y una cola capaz de arrastrar embarcaciones enteras al fondo. Los locales le dejan ofrendas antes de pescar. En 1920, un grupo de soldados soviéticos afirmó haber visto algo emergiendo del lago. El agua hirvió durante minutos y una figura reptiliana se perdió bajo la superficie. El informe fue clasificado. Hoy los buzos evitan sumergirse allí. Dicen que las máquinas fallan, las brújulas se desorientan y los ecos de sonar devuelven un rugido. La mayoría de las criaturas más aterradoras del iceberg parecen surgir del agua, tal vez porque el océano es el último territorio inexplorado de la Tierra. Allí, lo imposible aún respira. En 1764, Francia fue escenario de una masacre. En la región de Gévaudan, una bestia mató a más de 100 personas. Era grande como un toro, con dientes de lobo y ojos humanos. Durante 3 años, los aldeanos vivieron aterrorizados. Tropas reales fueron enviadas. Cazadores murieron. La llamaron la bestia de Gévaudan. Algunos decían que no era un animal, sino un castigo divino. En 1767, un campesino llamado Jean Chastel la mató con balas bendecidas. Pero cuando el cuerpo fue exhibido, nadie pudo identificar su especie. El misterio jamás fue resuelto. En Chile y Argentina, los mapuches cuentan la historia del El Cuero, un ser plano, similar a una manta de piel, que se oculta bajo el agua y ataca con garras ocultas. Cuando una víctima se aproxima al borde del río, el cuero la atrapa, la envuelve y la arrastra hacia las profundidades. Solo quedan burbujas y silencio. Los pescadores creen que es el espíritu vengativo de antiguos chamanes, castigando a los que profanan los lagos sagrados. Algunos dicen que sus ojos aún brillan bajo el agua. En California, unas cámaras de seguridad captaron en 2007 figuras extrañas moviéndose en la noche. Eran altas, delgadas, con piernas larguísimas y sin brazos. El mundo los llamó Nightcrawlers. Las grabaciones mostraban un movimiento fluido, casi elegante. Los expertos no pudieron explicar las sombras, ni manipulación digital, ni error óptico. Algo real caminaba en Fresno. En 2010, nuevos videos aparecieron, esta vez en un bosque. 2 figuras cruzando lentamente frente a la cámara. Los investigadores forenses declararon, sea lo que sea, no es humano. En Wisconsin, 1893, un hombre llamado Eugene Shepard presentó al Hodag, una criatura cubierta de escamas negras con cuernos y una cola como lanza. Dijo haberla capturado. El cuerpo fue exhibido, pero nadie pudo comprobar su autenticidad. Shepard afirmó que el Hodag solo podía morir quemado en fuego de abeto. Su historia atrajo a miles de curiosos. Hoy, la ciudad de Rhinelander celebra cada año un festival en honor al monstruo. Algunos lo ven como broma, otros como símbolo, pero hay quienes aún juran oír su rugido en el bosque. En los años 90, cámaras de seguridad comenzaron a registrar objetos alargados volando. Los llamaron rods o skyfish, seres que parecían nadar por el aire. Durante años, ufólogos y biólogos discutieron su naturaleza. Algunos creían que eran organismos desconocidos, otros simples ilusiones ópticas, pero las grabaciones siguen sin explicación definitiva. En el desierto de Gobi, Mongolia, los nómadas cuentan la historia del verme de la muerte, un gusano carmesí, grueso como un brazo humano, capaz de escupir ácido o descargas eléctricas. Los lugareños lo temen más que a las tormentas. Cuando la arena vibra y los camellos se inquietan, dicen que el gusano se aproxima. Ningún viajero regresa del encuentro. En los años 20, el paleontólogo Roy Chapman Andrews
mencionó al monstruo en sus expediciones. Desde entonces, decenas de misiones han intentado encontrarlo. Ninguna volvió con pruebas, ni con todos sus hombres. En 1920, en Venezuela, el geólogo Francis Delois mostró una fotografía inquietante. Un simio grande sin cola sentado sobre una caja de madera. Lo llamó el mono Delois. La imagen en blanco y negro parece real. Ojos humanos, rostro primitivo. Algunos científicos afirmaron que era el eslabón perdido. Otros, una farsa. Pero la mirada del mono parece consciente. Y así llegamos a la última capa del iceberg, el vacío insondable. Aquí, las criaturas dejan de tener forma. Son sombras, ecos, susurros. Lo desconocido toma voz. En 1903, en Van Meter, Iowa, los habitantes afirmaron haber visto una figura alada con un cuerno brillante en la cabeza que emitía luz propia. Lo llamaron el monstruo de Van Meter. Durante varias noches, la criatura fue vista volando sobre la ciudad, emitiendo un zumbido insoportable. Los hombres dispararon contra ella, pero las balas rebotaban. Un grupo la siguió hasta una mina abandonada. De su interior salieron dos seres alados más. Los aldeanos sellaron la entrada con dinamita. La mina sigue cerrada hasta hoy. En Islandia, los pescadores aún temen a los Skeljungur, serpientes marinas gigantes que emergen del hielo. Se dice que rodean los barcos y los hunden sin dejar restos. Antiguos manuscritos vikingos mencionan a estas criaturas como guardianes de los mares prohibidos. Algunos exploradores aseguran haber visto sombras enormes moverse bajo la superficie helada. En los pantanos de Arkansas, los lugareños hablan del monstruo de Fook, un ser peludo de más de 2 metros, con olor fétido y ojos rojos que brillan entre los árboles. En 1971, la familia Ford denunció un ataque en su casa. Algo enorme golpeó las paredes, dejó huellas profundas y desapareció entre la oscuridad. Nadie se atrevió a seguirlo. La policía encontró rastros, pero ningún animal coincidía con ellos. Desde entonces, el monstruo de Fook se convirtió en leyenda y en pesadilla local. En 1808, en Escocia, una criatura desconocida fue hallada muerta en la costa de Stronsey. Tenía 16 metros, 3 pares de aletas y piel rugosa. La llamaron el monstruo de Stronsey. El reverendo William Beatty la examinó, pero no logró identificarla. Algunos creyeron que era una especie de serpiente marina, otros un ser de otra era. Su cuerpo desapareció misteriosamente. En las montañas de Escocia también se habla del hombre gris de Ben Macdui, una figura alta, nebulosa, que sigue a los alpinistas entre la niebla. Los testigos aseguran sentir una presión en el pecho, un terror irracional. Escuchan pasos detrás, aunque no haya huellas. Algunos abandonan la escalada, otros nunca regresan. El científico John Norman Collie describió en 1891 haber sentido una presencia inmensa, invisible que me observaba. Desde entonces, muchos lo consideran un guardián o un demonio. En Australia, los aborígenes cuentan la historia de Yara Ma Ihau Ho, una criatura parecida a un gnomo con piel roja y ventosas en los dedos. Se oculta en los árboles, esperando viajeros solitarios. Cuando su víctima se duerme bajo su sombra, desciende, la drena de sangre y la traga entera. Horas después, la regurgita viva, pero cambiada, más pequeña, menos humana. En las costas australianas también se menciona a Yara, la sirena ancestral, mitad mujer, mitad pez, con una voz que hipnotiza a quien la oye. Algunos marineros dicen que Yara guía a los pescadores perdidos hacia aguas seguras. Otros aseguran que canta para atraerlos y luego los arrastra al fondo para que jamás vuelvan a ver el sol. Las tribus la consideran una guardiana de los mares,
pero también una diosa caprichosa. Su canto puede significar salvación o condena. En su mirada, el mar refleja su hambre antigua. Y así, entre mitos, sombras y huellas, termina nuestro descenso al iceberg de las criaturas más extrañas del mundo. Tal vez ninguna exista. Tal vez todas duerman, esperando ser vistas otra vez.